¿Listos? Dígale a su vecino, no me hable más, que el Señor me va a hablar. Dígale, no me hable más, que el Señor me va a hablar. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos recibieron la tarjetita que les mandé? Muy bien, o sea que ya saben cuál es el contenido de nuestra prédica de hoy. Se llama Barrabás. Barrabás. Ustedes dirán, oye, pero ese pastor lo que se inventa va a predicar sobre un bandido, porque Barrabás era un bandido. Sí, era un bandido. Pero bueno, tengo cosas bonitas que mostrarles acerca de Barrabás. Pero quiero que me acompañen a hacer una pequeña lectura que está en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, a partir del verso número 15. Del verso número 15. Voy a leer desde el 15 hasta el 26 inclusive. Mateo 27, 15 al 27. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les preguntó Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿qué voy a hacer entonces con Jesús llamado el Cristo? Pues crucifícalo. El gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Ellos dijeron: no importa, crucifícalo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo y dijo: no tengo nada que ver con este personaje, su sangre sea sobre nosotros, dijeron los demás. Y entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Amén. En tres distintas oportunidades, Barrabás pregunta: ¿a quién quiere que le suelte? Y en las tres distintas oportunidades, el pueblo, asusado y entrenado por los religiosos, respondió: suéltanos a Barrabás. Barrabás fue un hombre que pensó que nunca lo iban a encontrar. Estaba preso, metido en lo más recóndito de una celda fría. Sin embargo, tuvo una tremenda oportunidad. Ya todos recordamos el caso de Jesús. Jesús, la historia del juicio, allí es tomado en el monte de los Olivos, llevado preso por la guardia del templo, llevado preso hasta la casa de Caifás en el monte Sión. Allí recibe su primer juicio religioso. Después, a la mañana siguiente, se reúne todo el concilio y le hacen un segundo juicio religioso, y finalmente lo entregan a Pilato para que Pilato haga un juicio de tipo político, de tipo civil. Recuerden ustedes que estaban bajo el dominio de los romanos. Recuerden que cuando Herodes el Grande murió, todo su reino se dividió en tres de sus hijos: Arquelao en la parte de Judea, Herodes Felipe en la parte del centro y Herodes Antipas en la parte más al norte. La persona que estaba gobernando, digamos, allí era un hijo de Herodes llamado Arquelao. Pero más o menos por allá en el año 20 y pico, ese muchacho resultó mal administrador. Y entonces los romanos lo quitaron de allí y establecieron un gobernador propio romano. Mandaron a un romano
para que ese romano administrara la zona, pese a que no era su costumbre ni era su estilo de administración, porque los romanos llegaban a un territorio, imponían la paz con el ejército, organizaban todo y establecían líderes locales, y ellos se retiraban entonces y eran los líderes locales los que administraban todo a cambio de que tributaran para el imperio. Ok, resulta entonces que Jesús está frente a Pilato. Ya hablamos, creo que 2 domingos antes, hablamos acerca de este tema de Pilato con el cuento de que, ¿qué voy a hacer? Pilato no sabía qué hacer realmente con Jesús. E intentó inclusive convencer a los religiosos y a la multitud de que Jesús era inocente, de que él no veía ninguna causa para que juzgaran a Jesús. Inclusive, como les dije, en diferentes oportunidades intentó que ellos tuviesen la opción de liberar a Jesús y porque les ofreció, como era la costumbre, que cada año durante la fiesta de Pascua se soltaba a un preso, se le daba amnistía a una persona condenada. Él quiso entonces negociar un poco con el hecho de que se pudiera soltar a Jesús. Sin embargo, ya la multitud estaba previamente adiestrada para pedir la libertad de ese reo llamado Barrabás en cambio de Jesús. ¿Quién era Barrabás? ¿Por qué estaba allí el hombre? La única referencia que tenemos es la que dicen los evangelios que cuentan acerca de Barrabás. Mateo 27 dice que era un preso y que era muy famoso. Marcos 15 dice que había participado de un motín, que era un homicida, un asesino, y que además era un sedicioso, un revoltoso, que en todas partes estaba azuzando al pueblo en contra de Roma. Lucas 23 dice que era un preso acusado de rebelión y que además era un homicida. Y Juan 18 dice que era un ladrón. Entonces, si pudiésemos juzgar hoy o aplicarle los delitos, los abogados a este personaje hoy, tenía una cantidad de delitos que casi que no tenemos en Colombia la pena capital, pero sí podríamos decir que estaba condenado a muchos años a pudrirse pues allí en la cárcel. Bien, era costumbre entonces soltar a un preso durante la fiesta de Pascua. Y aunque él intentó soltar a Jesús, no pudo hacerlo. Por esa razón, le azotó y le entregó para ser crucificado. ¿Por qué estoy trayendo a colación el caso de Barrabás? Porque Barrabás representa de alguna manera el fracaso, el pecado, la derrota. Barrabás representa de alguna manera todas aquellas áreas de nuestra vida en las cuales no tenemos victoria de Dios. Barrabás representa también el pecado de toda la humanidad. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Barrabás estaba destituido del derecho romano. Romanos 6:23 dice que el precio del pecado es la muerte. O sea que Barrabás estaba ya condenado. No hay justo, dice Isaías 53, ni aún uno. Es decir, que Barrabás representa todo aquello que no tiene la victoria de Dios en nuestra vida. ¿Por qué entonces yo traigo a colación a Barrabás? Porque es que aquí casi que de manera, ¿cómo se diría? De manera sencilla, pero al mismo tiempo de manera como sorpresiva, ocurre un cambio de planes. Y el cambio de planes consiste en que hay un trueque aquí. Un trueque entre dos personas, un justo y un injusto. Un ladrón, un bandido, un sinvergüenza condenado y alguien inocente que
que también estaba siendo condenado. Aquí ocurre entonces un intercambio de personas, un intercambio de esas dos personas. Y tengo dos ilustraciones que darles con respecto a eso. La primera ilustración que tengo que darles es que había una pareja de hermanos gemelos, hermanos muy parecidos. Y uno de ellos estaba condenado en la cárcel. Pero ese que estaba condenado en la cárcel tenía familia, tenía unos hijos pequeños. Y entonces, en una de las visitas que se hace en las cárceles, el hermano gemelo que no estaba siendo condenado, que era inocente, que estaba fuera, ocupó el lugar de él porque él no tenía familia. Y entonces se quedó en la cárcel, hizo toda la tramoya, se quedó en la cárcel para que su hermano condenado saliera de la cárcel, porque él tenía familia por la cual responder. Es decir, hubo un trueque. El hermano asumió el rol del otro, la culpa del otro, la pena del otro, la condena del otro. Y el segundo ejemplo que les quiero mostrar está por allá en Levíticos en el capítulo 16. Y es cuando se hace la celebración de un día especial que se llama el día de Yom Kippur, el día de expiación. Esa era una ceremonia muy especial. Y Dios determinó entonces que en esa ceremonia el sumo sacerdote, en este caso Aarón, debía tomar 2 machos cabríos y hacer una ceremonia entonces con ellos. Después de haber presentado sacrificio por él y por su familia, debía entonces tomar esos machos cabríos y hacer lo siguiente: debía echar suerte sobre ellos, y al que le cayera la suerte, sobre el cual le caía la suerte, él debía poner sus manos sobre ese macho cabrío, debía confesar los pecados de toda la nación, como transmitiéndole toda la culpa y todos los pecados a ese macho cabrío, y luego debía ser soltado al desierto, al lugar inhabitado, y el otro macho cabrío debía ser sacrificado y presentado el sacrificio que nosotros conocemos como el Día Nacional de Expiación. Una vez al año se ofrecía este sacrificio por los pecados de toda la nación, por los pecados de todo Israel. Ahora bien, aquí tenemos 2 machos cabríos, tenemos 2 hermanos, y aquí tenemos también 2 personajes. En este caso, Jesús y Barrabás. Y más o menos va a ocurrir lo mismo. El uno entonces va a ser soltado y el otro va a ser sacrificado. Uno va a ocupar el lugar del otro, se va a declarar culpable y va a permanecer allí, va a tomar la culpa de toda la humanidad, y el otro, que sí es verdaderamente culpable, va a ser dejado libre. Este intercambio o este trueque entre estos 2 personajes nos deja a nosotros lecciones muy especiales. Hebreos dice en el capítulo 10 que él, con una sola vez que ofreció sacrificio, hizo perfecto a los santificados. Entonces, la idea es la siguiente: si Jesús tomó mi lugar digo, porque no había manera como yo pudiese pagar el precio de mi propia falta, de mis propias equivocaciones y de mis propios pecados. Hubo alguien que tomó ese lugar por mí, hubo alguien que ocupó ese lugar y pagó el precio por mí. Pero ese intercambio que hubo entre Jesús y Barrabás también es el intercambio que ocurre entre nosotros y Jesús, porque de alguna manera nosotros estamos identificados con Barrabás. Así como se le imputó a Barrabás toda la inocencia de Jesús y toda la gracia de Jesús para que él saliera libre, y a Jesús en cambio se le imputó todos los pecados y la rebelión de Barrabás, inclusive la de toda la humanidad, para ser condenado. Igualmente Jesús ha intercambiado su vida con nosotros. Él ha sufrido para que nosotros podamos ser completamente libres. Él ha muerto para que nosotros pudiésemos vivir. Entonces, resumo un poco
ese intercambio en qué consiste o en qué consistió. Jesús fue castigado para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 dice que por su llaga yo puedo ser curado, que Él tomó mi lugar y que su sangre preciosa me permite de alguna manera ser perdonado porque Él asumió la culpa de mi pecado. Pero por otro lado también Jesús fue herido. Y créanme, la muerte por crucifixión era una muerte terrible. Y Jesús fue herido, sistemáticamente maltratado, porque la crucifixión implicaba una cantidad de cosas, abstinencia de líquido, de sólido, soledad, vergüenza, una cantidad de cosas. Y él fue herido, fue castigado para que yo pudiese ser curado. Por eso 1 de Pedro 2:24 dice que por su llaga yo fui curado. Pero también él fue hecho pecado por mi pecaminosidad para que yo pudiese ser hecho justo delante de él. Dice San Pablo en 2 de Corintios 5 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero además Jesús sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiésemos compartir su vida. Porque el precio del pecado era la muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios era vida eterna en Cristo Jesús. Él fue a la muerte para que yo pudiese vivir. Pero también Él se hizo pobre con nuestra pobreza para que nosotros pudiésemos ser ricos con su riqueza. Eso dice 2 de Corintios 8:9. Y aquí quiero simplemente aclarar un poco el asunto de la riqueza y la pobreza, porque es que a veces pensamos que se refiere a riqueza material, se refiere a billetes, se refiere a dinero, y no es así. Jesús no fue pobre en lo material. Él no fue pobre en lo material. Jesús tenía ¿cómo se llama? Una túnica hecha, tejida de una sola pieza que valía mucho. Tan es así que los soldados se la rifaron. Jesús tenía un equipo de mujeres, un grupo de mujeres que sostenían económicamente su ministerio. Y había billetes, tanto había que tuvieron que nombrar un tesorero. ¿Recuerdan quién era el tesorero del grupo? Tuvieron que nombrar un tesorero para que el tesorero manejara el dinero. Jesús no fue pobre en lo material, a él no le faltó nunca nada. Él siempre tuvo lo suficiente para vivir. Y entonces, ¿a qué se refiere la pobreza de Jesús? ¿A qué se refiere el asunto? Miren, en el Antiguo Testamento la pobreza tenía que ver con la maldición del hambre, tenía que ver con la maldición de la sed, con la maldición de pasar necesidades, con la maldición de la desnudez. Esa fue la maldición que le cayó a Jesús, porque en la cruz justamente Jesús pasó por todo eso. Jesús tuvo hambre en la cruz. Jesús tuvo hambre porque implicaba el proceso de dieta previo a la crucifixión, implicaba que el reo no podía comer nada. Pero además Jesús tuvo sed, tanta sed tuvo que inclusive desde la cruz pudo exclamar y decir, tengo sed. Pero además de eso, Jesús sufrió la vergüenza porque se le crucificó desnudo. Recuerden que le quitaron su ropa cuando Pilato lo entregó a la guardia para que lo crucificaran. Lo primero que hicieron fue que le quitaron su ropa y le pusieron un manto. Jesús fue crucificado desnudo, no como el pañito ese que siempre lo pintan los renacentistas europeos. No, Jesús fue crucificado completamente desnudo. Él padeció todo tipo de necesidad en la cruz. Ahora bien, entonces estamos hablando de una pobreza y de una riqueza desde el punto de vista de la escritura, no desde el punto de vista de la economía.
Es decir, que Jesús pasó en la cruz por todos esos trabajos para que nosotros pudiésemos vivir una vida de victoria, para que nosotros no tuviésemos que pasar por ese tipo de circunstancias. Él, queridos hermanos, llevó nuestra vergüenza para que nosotros pudiésemos compartir su gloria. La muerte en la cruz era la muerte más ignominiosa de la época, era la muerte más vergonzosa de la época, porque no solamente que era público, sino que además todo el pueblo estaba entrenado y acostumbrado a menospreciar al que estaba siendo crucificado. Por eso el relato dice que la gente pasaba por allí, meneaban la boca y decían, míralo, míralo, dice que salvando a los otros y él no se puede salvar. Entonces era un asunto muy, muy, muy vergonzoso. Pero Jesús llevó la vergüenza en la cruz para que nosotros no tuviésemos que sufrir vergüenza. Uno de los principales problemas que sufre la gente de hoy o la generación de hoy es precisamente la vergüenza y el rechazo. Todo nos da vergüenza, todo nos da pena. El más mínimo error, la más mínima dificultad, la más mala decisión, la más pequeña mala decisión que tomemos, nos avergüenza. Y el mundo está entrenado precisamente para avergonzarnos, para poner su dedo acusador sobre nuestra falta y hacernos avergonzar. Pero Jesús llevó en la cruz del Calvario nuestra vergüenza. Pero también Jesús sufrió el rechazo que nosotros nos merecíamos, para que nosotros pudiésemos disfrutar de la aceptación plena de Dios que nos correspondía como hijos del Señor. Jesús sufrió el rechazo. Créanme, cuando Jesús exclama desde la cruz, lama, lama sabactani, está queriendo decir, Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué no me escucha? Creo que es la primera vez en toda la historia de la creación del universo que el Padre deja de escuchar a Jesús. Tan es así que Jesús tiene que exclamar, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo este sentimiento de soledad? ¿Por qué me estás rechazando si siempre hemos tenido comunión? Pero Jesús representaba allí no solamente a su Hijo que estaba pagando el precio, sino Jesús representaba allí el pecado de toda la humanidad, el pecado de todos los hombres. Jesús representaba allí la enfermedad, Jesús representaba los errores, Jesús representaba las equivocaciones, Jesús representaba las enfermedades. No sé si se han puesto a pensar que cuando Jesús estaba colgado allí en la cruz, Jesús representaba toda la enfermedad de la tierra, representaba todas las malas decisiones, representaba toda la picardía, representaba toda la corrupción, representaba todo aquello que el mundo está acostumbrado a tener y a dar. Jesús representaba entonces el rechazo del Padre y él fue rechazado para que nosotros pudiésemos ser aceptados. En conclusión, Jesús se convirtió en una maldición para que nosotros pudiésemos recibir la bendición. Jesús se convirtió en la bendición para que Barrabás pudiese salir y recuperar su vida, para que Barrabás pudiese reintegrarse a la sociedad. Jesús tuvo precisamente que convertirse en una maldición. Gálatas dice en el capítulo 3, maldito todo el que es colgado en un madero, y Jesús se convirtió en maldición colgado en un madero para que nosotros pudiésemos recibir entonces la bendición de convertirnos en sus hijos. ¿Qué hace que nosotros podamos disfrutar de ese intercambio? ¿Cómo yo puedo disfrutar de ese trueque? ¿Qué tengo que hacer yo para que ese mal que cayó sobre Jesús sea una bendición para mi vida? Jesús es maldición. Yo soy la bendición por causa del precio que él pagó. Deuteronomio dice en el capítulo 28 que la maldición de la ley tenía que ver con tres aspectos. Tenía que ver con pobreza, tenía que ver con enfermedad
y tenía que ver con muerte segunda. O sea, si es en la eternidad, infierno, y si es en la vida diaria, es falta de propósito y de éxito. Esas eran los tres síntomas de una maldición. Pues hermanos amados, Jesús fue a la cruz del Calvario para romper esa maldición de nuestra vida, porque la maldición cayó sobre él para que yo pudiese recibir la bendición. No sé si ustedes se emocionan. Digan algo, amén, aleluya, gloria a Dios, ay, 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 alguna cosa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos hacer? Simplemente vivir con un corazón agradecido. Simplemente darle gracias al Señor porque Él decidió libremente intercambiar su vida con la mía. Créame, nadie lo condenó, nadie lo mató, nadie lo crucificó. Fueron mis errores, mis equivocaciones, mis pecados, los que crucificaron a Jesús. Lo que lo mantuvo allí en la cruz, a pesar de todas las cosas, fue precisamente el precio que estaba pagando por mí. Así que todo tipo de derrota, de frustración, de angustia, de pecado, de soledad, de vergüenza, de falta de metas, o todo aquello que representaba Barrabás, o todo aquello que representa Barrabás en mi propia vida, fue cambiado o intercambiado por Jesús. Entonces yo puedo desechar la falta de meta, la soledad, la tristeza, la culpa. Puedo desechar la falta de éxito, puedo desechar todo aquello que me hace falta y puedo recibir por la gracia mediante la fe todo aquello que Jesús compró para mí en la cruz. ¿Cuántos quieren recibir eso? ¿Cuántos quieren declarar hoy que lo recibieron? ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? Porque esa es una hermosa realidad en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Ni siquiera depende si tú lo crees o no lo crees. Eso es una realidad en ti. ¿Qué tal que Barrabás hubiese dicho, no, yo de aquí no me voy, no, yo no puedo aceptar eso, que este es un hombre buena gente, ¿cómo me voy a ir? Yo no acepto ese cambio, yo me voy a quedar aquí. La multitud estaba clamando que soltaran a Barrabás. ¿Qué tal que él se hubiera negado a salir? Es posible que todos esos beneficios sean parte de ti, que tú los tengas, pero es posible que no los estés viviendo. Es posible que en cambio sigas viviendo castigado, herido, sufrido, en pecado, sin victoria, porque no has comprendido el intercambio que ocurrió en la cruz de Jesús contigo. Todo síntoma de Barrabás, toda señal de Barrabás en nuestra vida diaria ya fue vencida por la cruz de Jesús. Barrabás tiene que morir porque quien resucitó fue precisamente Jesús. Quien vive en nuestro corazón es Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie por un instante y toma la oportunidad para orar y darle gracias al Señor. Si tú reconoces que eres libre o si quieres ser libre, basado precisamente en el intercambio con Jesús, es momento para que tomes hoy una decisión, la decisión de vivir para Él. Cierra tus ojos y medita por un momento lo que hemos conversado. Si sientes todavía algún síntoma de rechazo en tu vida o de vergüenza,
Si te sientes todavía pobre, inadecuado, falto en algún área de tu vida. Si sientes que la vida no tiene sentido. Si te sientes con culpa. Si sientes que la vida no es justa contigo. O si sientes que hay todavía áreas de tu vida que te impiden consagrarte para Él. Si estás sufriendo alguna enfermedad, algún dolor, alguna aflicción. Si sientes que tus pecados son tan grandes que no pueden ser perdonados. Debo decirte hoy de parte del Señor, hubo un intercambio. Jesús tomó tu lugar. No tiene sentido que tú sigas sufriendo, que tú sigas en vergüenza, en derrota, sin victoria. No tiene sentido que tú vivas la vida cristiana como si esto fuera una carga terrible que estás llevando, cuando Él compró para ti la victoria. Cuando Él compró para ti una vida con sentido, con propósito, con ilusiones, con metas, con alegría. Por eso Él pudo afirmar que aunque el diablo venía para robar, matar y destruir, Él había venido para darte vida y vida en abundancia. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Jesús. Gracias. Gracias por haber dado tu vida por la mía. Gracias por haber ocupado mi lugar. Gracias porque en cada área de mi vida donde hay fracaso y dolor, tú has traído ilusión, esperanza. Toma un momento para que converses con Él. Habla con Él un instante. Si tienes que reconsiderar la consagración de tu vida a Él, hazlo. Si hay algo que debas decirle o confesarle, hazlo. Este es el momento. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Acordándonos de ti y de tu obra. Celebrando tus palabras, tus promesas. Oro con gratitud. Oro con humildad. Gracias. Gracias. Porque en tu pobreza yo puedo ser enriquecido. En tu vergüenza yo puedo experimentar la gloria. En tu rechazo yo puedo experimentar la aceptación. Gracias porque puedo experimentar tu perdón por tu culpa. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que nos ven en las redes.
Señor, que nunca, nunca, nunca nos olvidemos ni un solo instante de que tú fuiste castigado, tú fuiste herido, tú fuiste hecho pecado, tú sufriste la muerte para que nosotros pudiésemos tener vida, fuésemos curados, perdonados. Gracias por intercambiar tu vida con la nuestra. Solo nos resta prometerte que viviremos para ti, que te devolveremos con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos. Devolveremos en parte ese sacrificio hermoso que has hecho. Necesitaremos tu gracia, pero nos esforzaremos para honrarte como mereces. Alcanza con tu bendición a cada vida. Llénales de ti. Sánales. Perdónales. Cúrales. Ganaste para ellos la victoria. Abrázales ahora. Espíritu Santo, en tus manos coloco cada vida. Llénales de ti, Señor. Te doy gracias por cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. El Señor les bendiga desde una semana de victoria. Que en esta semana el Señor los acompañe. Que todo lo que emprendan en esta semana, el Señor esté con ustedes.